cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Ok, bueno, Johnny. Es el hermano Steve Kirchner, nos va a venir a predicar, a enseñar. Él es uno de las personas que primero empezaron a apoyar a mi papá y a este ministerio aquí. Muchas de las cosas que nosotros hemos podido hacer es por causa de él y su ministerio, su iglesia de él. Entonces vamos a recibirlo con un aplauso, por favor. Thank you. Maybe seated. Right, sir? Maybe seated. Sí, se pueden sentar, gracias. Thank you. All right. Glad to be here for this afternoon session. Estoy gozoso de estar aquí por esta sesión en la tarde. I was a little concerned. Estuve un poquito preocupado. If you were a preacher, you'd understand this. Porque si tú serías un predicador, entenderías esto. I sit right over there in the corner, Yo me senté acá atrás en la esquina and then someone interprets for me. y alguien se tradujo para mí. So I've been to most all of the sessions Entonces yo he estado en casi todas las sesiones and have enjoyed them tremendously. y he disfrutado las sesiones tremendamente. And I've liked being here with you. Y me ha gustado mucho estar aquí con ustedes. This is very encouraging. Y esto es me levanta mucho. The last preacher, Brother Johnson, when I was sitting over there, the last preacher here preached on Job. Y yo estaba sentado ahí atrás y el último predicador que predicó aquí, el hermano Johnston, predicó acerca de Job. Well, I was up till after midnight preparing for this day's sermons. Y yo estaba hasta la medianoche ayer estudiando y preparando y orando por el mensaje de hoy. And Y the sermon I have for this session is on Job. el mensaje que yo tengo preparado para esta sesión es en Job. But let me just tell you how the Lord works. Pero déjame les cuento cómo funciona y cómo trabaja Dios. And Brother Johnson had a fabulous message. Y si escucharon su mensaje, el hermano Johnston tuvo un mensaje tremendo. He spoke about Job and what Job didn't have. Él habló acerca de Job y todas las cosas que Job no tenía. What our message is now is on God and what God gave to Job. Y ahora mi mensaje se va a tratar de Dios y lo que Dios sí dio a Job. And I'm going to give it to you today because that's what God gave to me. Y les voy a dar esto hoy porque esto es lo que Dios me dio a mí. It won't take away anything from what he said. It was fabulous what he said. Y no le estoy quitando nada de lo que él dijo, todo correcto y fabuloso, tremendo mensaje lo que tenía el hermano. It's amazing in the Bible Es increíble que en la Biblia, how God dealt with Job. cómo Dios trató con Job. We're going to look at that in our message today. Vamos a mirar eso en nuestro mensaje el día de hoy. It's going to help us
especially through trials and hurts. Nos va a ayudar a nosotros especialmente a través de las tribulaciones y dolores. And looking at God dealing with us, Y mirando cómo Dios trata con nosotros, but also in how we deal with other people that are hurting. pero también en cómo tú y yo podemos tratar a la gente que están dolidos. If you're going to be working in a church or a ministry, Si tú vas a estar trabajando y obrando en una iglesia o un ministerio, if you're going to be helping people, si tú vas a estar ayudando a la gente, you're going to have to help hurting people. tú vas a tener que ayudar a gente que están dolidos. They're the ones that need help. Esas son las personas que necesitan de tu ayuda más. And it's a great opportunity to help somebody during that time. Y es un tremendo oportunidad ayudar a alguien a través de ese tiempo. So we're going to look at Job 38, Entonces vamos a mirar a Job capítulo 38. 1 through 3. Vamos a leer versículos 1 al 3. Dice así: Entonces respondió Jehová a Job desde un trebolino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y tú me contestarás. In verse number 1, Nosotros vemos versículo 1. God answered Job out of a whirlwind. Dios contesta a Job a través de un remolino. I think that's amazing. Remolino. Yo creo eso es increíble. When God wanted to speak to Job, Cuando Dios quería hablar con Job, he wanted to make sure he understood he was talking. Dios quería asegurar que Job sabía que Dios es el que estaba hablando. He wanted to get Job's attention. Él quería agarrar la atención de Job. I don't know if you've ever had God try to get your attention. Yo no sé si usted aquí en esta tarde, en esta mañana, alguna vez tú has tenido que Dios agarra tu atención. But if God tries to get your attention, Pero si Dios te está tratando de conseguir tu atención, it's good to pay attention. mi amigo, es bueno si tú le pones atención. Yeah. Verse 3, God told Job, gird up now thy loins like a man. En versículo 3 vemos que Dios dice, mira, ahora cíñate como si fueras hombre. For I will demand of thee, and answer thou me. Dice, porque me vas a contestar a mí. I was thinking of the message last night Yo estaba pensando del mensaje anoche, when the preacher was talking about it's you, it's me that need help and that need God or need that we're sinners. Cuando el pastor estaba hablando acerca de que eres tú y soy yo, que necesitamos a Dios y necesitamos la ayuda de Dios. Well, here God is doing that to Job. Y aquí nosotros vemos que Dios está haciendo esto ahora a Job. Gird up your loins like a man. Le está diciendo, ponte tu ropa como si fueras hombre. I've got something to talk to you about, Job. Yo tengo algo que tengo que hablar contigo. And look what he says. Y mira lo que él dice. I, God, will demand of thee an answer. Dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. You've been talking to everybody else. Dice, has estado hablando con las otras personas. Everybody else has been arguing. Todos los demás han estado argumentando y hablando y platicando. Now it's time, Job, to talk to me. Y dice, ahora Job es tiempo que tú hables conmigo. Job was going through hurts, Job estaba pasando tiempo difícil, dolor, unbelievable hurts. dolores increíbles, Personally, personales. I can't even imagine. Digo, personalmente, yo no podría imaginar Physically, físicamente boils, las ronchas top of the head, bottom of the feet. en su cabeza y en sus pies. You couldn't move. No se podían ni mover Emotionally, emocionalmente. his friends came to him, Sus amigos vienen con él and they did what is very difficult. y hicieron algo que es muy difícil hacer. They attacked him personally. Le atacaron personalmente. Job, it's your fault. Job, es tu culpa. You're taking advantage of people. Tú estás tomando las cosas de la gente. You're robbing widows. Estás robando a viudas. When you are serving God, Y él está trabajando y sirviendo a Dios. one of the most difficult things to handle
Y cuando tú trabajes y sirves a Dios, una de las cosas más difíciles de hacer when somebody points their finger at you es cuando alguien te apunta and accuses you y te acusa of your motives. de tus motivos. It's difficult. Es difícil. Financially, he was ruined, he went bankrupt. Financieramente, Job era destruido, fue bancarrota. Even his wife said, Hasta- Job, curse God and die. Hasta su esposa le dijo, Job, maldice a Dios y muérete. Your wife is the one that's there for you. Tu esposa es la persona que está ahí para ti, está contigo. If you're a wife here this afternoon, Si tú eres una esposa aquí esta tarde, you're very, very important. tú eres muy, muy importante. You're important for your husband, Muy importante para tu esposo but important for him in the work that God has for him to do. y muy importante para que ayudes a él a hacer la obra que Dios tiene que él My que él suggestion is you team up with him. Mi sugerencia es que tú te acompañes con él Have a heart for his work, y tengas un corazón quebrantado por su a trabajo, desire for what he's doing, un deseo por sus hechos and do it together. y ayudarle y hacerlo juntos. Just a little thought. Nada más un pensamiento chiquito. When I was a younger preacher Cuando yo era un joven predicador, many years ago, hace muchos años, after I got done preaching, cuando yo terminé de predicar, I had a routine. yo tenía una rutina. I would go to my wife Yo iría a mi esposa and I would ask her this question: y yo le preguntaría esto. how was the message? ¿Cómo fue el mensaje? I didn't want her to be truthful. Yo no quería escuchar la verdad. I didn't want her to tell me, oh, it's lousy. No quería que ella me dijera, no, fue horrible. I wanted her to tell me it was a good message. Yo quería escuchar que ella me dijera, es buen mensaje. And if she told me that, Y si ella me decía eso, I didn't care what anybody else said. no me importaba lo que los demás decían. Maybe that's a little selfish on my part, Ahora, a lo mejor es un poquito egoísta de mi parte, but her words made all the real difference for me. pero sus palabras de ella me hicieron toda la diferencia. And Job had his wife turn against him. Y Job tenía a su esposa que le cambió, Spiritually, la atacó espiritualmente. Job felt that God was removed from him. Job sentía que Dios estaba lejos de él. Those that were loved by Job were hurt, his children. Los que Job amaba fueron lastimados, sus All of his hijos, workers lost their jobs. sus empleados perdieron su trabajo. There was no hope. No había esperanza. Probably for even up to maybe a year. A lo mejor hasta fue un año. The Bible talks about diverse temptations La Biblia habla acerca de tentaciones diversas. from different directions. Quiere decir de diferentes direcciones. Physically, emotionally, spiritually, Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. different people. Diferentes personas. Job's friends came and for weeks, maybe months, argued with Job and told him, it's your fault. Sus amigos de Job y por semanas y hasta a lo mejor meses argumentaron con Job y diciendo es tu culpa. Job felt he was all alone. Él sentía que era todo solo And that's where he was. y es donde él estaba. I want to give you one thing that Job learned, just one of the things that Job learned. Pero yo te quiero dar una de las cosas que Job aprendió. Turn to Job 42:5. Vamos a brincar a Job 42, capítulo 42 y versículo 5. Job learned many things, Job aprendió muchas cosas, but look at one of the things he learned. pero quiero que vean una de las cosas que él aprendió. Just read 42:5. Dice 42:5, dice, de oídas te ha habido oído, mas ahora mis ojos te ven. When Job went through these trials, Cuando Job pasó por estas tentaciones, he said, I heard about God. dice, mira, yo había oído God's goodness. Yo había oído de las cosas buenas de Dios, I heard about his grace. de su gracia. I heard about his mercy. Yo he escuchado de su misericordia I heard about his love. y yo he escuchado del amor de Cristo.
But then he says, Pero dice, but now mine eye seeth thee. mas ahora mis ojos te ven. Job said, I didn't just hear about it, Job no solamente dice, ahora no solo escuché, I saw it in my life. pero ahora lo he visto en mi vida. There's some things you learn in trials. Hay algunas cosas que tú vas a aprender a través de las tribulaciones. You can hear about God taking care of problems. Tú puedes escuchar de las otras problemas que Dios soluciona para la gente. You can tell about God performing miracles. Y tú puedes hablar de los milagros que hizo Dios. You can hear about God working in your life. Y puedes escuchar acerca de cómo Dios obra en la vida. But now Job could testify. Pero ahora Job puede ser testigo. He said, I saw it with my own Y eyes. puede decir, lo he visto con mis propios ojos. I was there. Yo estaba ahí. I was there and I know God's goodness. Yo estaba ahí y yo conozco de las buenas cosas de Dios. And I know His mercy. Y yo conozco su misericordia. And I know His love. Y yo conozco su amor. And one of the things he learns was he saw it for himself. Una de las cosas que él aprendió a When we verlo read the por sí book of, mismo. when we read the book of Job, there's some things we can learn, some things we can learn. En el libro de Job hay unas cosas que nosotros podemos aprender. One of the things we can learn Una de esas cosas is what not to do. es que no hacer. What not to do in helping hurting people. Algo que tú no debes de hacer en ayudar a la gente dolida. Job's friends came, Los amigos de Job pointed their finger at Job, vinieron, le puntaron su dedo and they were entirely wrong. y estaban totalmente equivocados. God picked Job out, Dios escogió a Job, the one person in all the earth. la única persona en todo el mundo, And Job's friends came to him, y sus amigos vinieron con él and they accused him. y lo acusaron. You don't know why people are hurting. Tú no sabes por qué las otras personas están lastimados. You don't know what they've gone through. Tú no sabes lo que han pasado. If you go to an accident Si tú vas a un accidente and there's a couple of cars y tú ves unos carros and maybe 2 or 3 people that are hurt, y a lo mejor 2 o 3 personas muy lastimados and up comes an ambulance, y luego ves la ambulancia, they don't say, no dicen, okay, who's at fault? ok, ¿a quién fue la culpa? Okay, you're a bad driver. You stay here. No, tú eres el chofer malo, tú te quedas. We're not going to touch you. No te voy a ayudar a ti. Okay, it wasn't your fault. Ah, ¿no era tu culpa? Get in. Ah, ok, súbete a la ambulancia. They don't do that. Así no trabajan. They're here to help. Están ahí para ayudar. And no matter why someone's hurting, Y no importa por qué la persona está dañado y lastimado. and sometimes when people are doing wrong, Y a veces cuando la gente sí está haciendo cosas are malas. some of the greatest opportunities Esos son los momentos y oportunidades más to show them God. para que nosotros les demostramos a Dios. But we also have an opportunity to see what to do. Pero también se nos va a dar la oportunidad para ver qué podemos hacer. And this is what's amazing. Y esto es lo que es increíble. We're going to listen to what God said. Vamos a escuchar lo que dice Dios. God is speaking to Job. Dios está hablando a Job. We're listening in. Y nosotros podemos escuchar esta plática. What would God say to somebody that's hurting? ¿Qué diría Dios a alguien que está dolido? How would he treat Job? ¿Y cómo va a tratar a Job? We're going to look at it for a few minutes. Pues vamos a verlo por un ratito. One thing that's amazing about God dealing with Job, Una de las cosas que me asombran acerca de cómo Dios trató a Job God never explained to Job why. es que Dios nunca le explicó por qué. I would think that probably God would do that. Yo me imaginaría que Dios haría eso. I think God would set Job down, Yo me imagino que Dios sentaría a Job and Job would say, let me tell you what happened. y Job diría, Dios, deja que te cuento lo que pasó. We had this conversation in heaven. No, pues, ok, mira, Job, yo tuve esta conversación en el cielo The devil came by. y el diablo pasó. This isn't about you, Job. This is just about a conversation we had. Esto no se And- trata de ti, Job, no, era una conversación And Job, it's going to be over.
Y Job, no te preocupes, esto se va a Let me tell you terminar. how things are going to be. Y déjame te explico cómo van a estar las cosas. You're going to be back at home. Te voy a restablecer a tu You're casa, going to have your sheep te voy a regresar tus and the rest ganados of your livestock. y todo tu dinero, tus animales. You're going to have your children, some more children. Te voy a dar más hijos, You're going to have money, te voy a dar más dinero, a house, otra casa. and it's going to be all different just in a little bit. Y todo va a estar bien en un ratito. And I would think that God would do that. Y yo me imaginaría que Dios haría eso. Why would God not do that? Pero ¿por qué no lo haría Dios? I think the reason, Yo creo la razón, if God would have set Job down si Dios hubiera sentado a Job and told him what was going to happen, y explicarle lo que va a pasar, Job could not walk by faith. yo creo Job no podría haber caminado por fe. The just shall live by faith. Dice, el justo por su fe vivirá. Without faith, it is impossible to please him. Sin fe es imposible agradar a Dios. God would have taken away from Job a great opportunity. Dios le hubiera quitado a Job un gran oportunidad. Job could have said when people came by, Job pudo haber dicho a la gente cuando pasan, I look pretty bad now. me miro un poquito raro ahorita, Everything's a mess, todo está destruido, but it's not going to be that way long. pero no te preocupes, no va a ser para mucho tiempo. He couldn't say that. No podría decir eso. Job was put in a position of faith. Job fue puesto en la posición de fe. Do you know if God explained to you everything that happens, Y sabes, si Dios te explicaría a ti todo lo que va a pasar, there's a lot of things that happen you'll never know. hay muchas cosas que pasan que tú nunca sabrás. Doesn't make sense. No hace sentido. Why did that happen to me? Y que si eso pasa a mí. Why did it happen to my friend? Y que si pasa a mi amigo. They're good people. Y somos buenos a personas. Why did that happen to my wife or my husband? ¿Por qué sucedió esto a mi esposa? ¿Y por qué sucedió esto a mi esposo? Why did that happen to my child? ¿Por qué le sucedió esto a mi hijo? There might be other reasons, A lo mejor hay otras razones, but I believe a big reason that God doesn't explain to us why pero yo creo una razón muy grande de la porque Dios no nos explica por qué. is God would take away the opportunity for you and me to live by faith. Es porque en hacer eso te quitaría la oportunidad de vivir por fe. If I don't know why, Si yo no sé por qué, I can read my Bible by faith. yo puedo leer mi Biblia por fe. I don't understand it, Yo no lo entiendo, but I'm going to read it anyway. pero lo voy a leer de todas formas. I'm going to trust God anyway. Yo voy a confiar en Dios de todas formas. I got saved. Fui salvo, I got baptized. me bauticé, They told me to go to church. me dijeron ve a la iglesia, I went to church. yo fui a la iglesia, I started serving God. empecé a servir a Dios, I started living right. empecé a vivir bien And now this happened. y ahora esto me sucede. And unless I know why and God explains it to me, Y si Dios no me lo explica y sé por qué, I'm done. ahí acabo. That's not faith. Eso no es fe. God would have taken away Job's ability and opportunity to walk by faith. Dios le hubiera robado a Job la habilidad y la oportunidad de caminar por fe. And God would take it away from you. Y Dios se lo quitaría a ustedes. God's doing us a favor. ¿Sabes qué, mi amigo? Dios te está haciendo un favor. God lets us trust Him. Ese favor es permitir que tú le confíes en Él. God lets us trust Him by faith. Tú puedes confiar en Él a través de fe. God lets us thank Him even when things are bad. Dios nos permite agradecer a Dios aun cuando las cosas son malas. God lets us be faithful even when things are bad. Dios nos permite ser fieles aun cuando estamos pasando tribulación. We can walk by faith. Podemos caminar por fe. Another thing that happened Otra cosa que pasó is when God dealt with Job, es cuando Dios trató con Job. God didn't deal with the things that he said. Dios no trató con las cosas que él dijo. You know, Job said some things weren't very good. Tú sabes, Job dijo algunas cosas que no debía. You read the book of Job, Tú lees el libro de Job. I feel bad for him. Yo me siento mal por él. Job said some really tough stuff about God. Job dijo algunas cosas muy graves contra Dios He was hurting. porque estaba dolido. Sometimes somebody says things about you that are hurtful.
A veces alguien dice cosas de ti que son Hurting malos. people hurt people. Y sabes que la gente dolida causan dolor a otros. And sometimes they do that. Y a veces hacen eso. Job said some hurtful things about God because he was hurting. Job dijo unas cosas malas de Dios porque estaba lastimado. And God didn't stop him and deal with that. Y Dios no lo detuvo y dijo, vamos a tratar con esto. Now, later on, God Ahora- would deal with it. Ahora, después trató con eso. But why did God not deal with that? Pero ¿por qué Dios no lo detuvo en el momento y trató con eso? Why didn't God say, all right, Job. All right, Job, ¿Por qué Dios no dijo, ok, Job, you sit down siéntate ahí and you tell me you're sorry y tú dime que lo sientes and you smile about it? y tú sonríe? You ever do that to your children? ¿Alguna vez ha hecho con sus hijos They're smiling on the outside, but not on the inside. que los estás forzando y están sonriendo afuera, pero adentro están pero con odio? My kids, yeah. Sí, mis hijos. God didn't do that. Dios no hizo eso en esa circunstancia. If I'd have been God, I would have done that. Si fuera yo Dios, yo hubiera hecho eso. I think God was allowing Job Yo creo que Dios le estaba permitiendo a Job to come to God que él viniera a Dios with a sincere heart. con un corazón sincero. And there was a time later on that Job came to God Y hubo un tiempo un poquito más tarde, más adelante, que Job vino a Dios with a sincere heart con un corazón sincero and asked for forgiveness. y pidió perdón. Let's look at what God did with Job. Vamos a mirar lo que Dios hizo con Job. Turn to Job 40, Vamos a mirar a Job capítulo 40. and we're going to start with verse 6 and 7. Job 40, versículos 6 y 7 dice, respondió Jehová a Job desde el trebolino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. That's the same verse, preacher. That's the same verse, but it's not in the same chapter. Sí, vamos a ver, es el mismo versículo, pero no en el mismo capítulo. We read it in chapter 38. Vimos en el capítulo 38. God says it again in chapter 40. Dios lo dice otra vez en capítulo 40. Do you know why God repeats himself? ¿Tú sabes por qué Dios se repite? Not because he forgot, No porque a él se le olvidó, not because he got confused. no porque se confundió. What did I say? ¿Qué dije? Not because he lost his train of thought. No porque se le fue su pensamiento. That's what we do. Eso somos nosotros. When God repeats himself, Cuando Dios se repite, he does it for emphasis. él lo hace por énfasis. Job, gird up your loins like a man. Job, vístete, ciñe tus lomos como hombre. I'm telling you the second time. Yo te estoy diciendo otra vez. I'll demand of you. You talk to me. You answer me. Dice, ahora tú habla conmigo. And he's starting to talk to Job. Look at verse number 8. Y empieza a hablar con Job y vamos a ver versículo 8. Dice, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. God had a good question for Job. Es una buena pregunta Dios tiene para Job. Are you questioning me, Job? ¿Me estás dudando? Are you saying I'm wrong? ¿Tú me estás diciendo que estoy equivocado? In essence, he was. Básicamente lo estaba haciendo. When I go and say, this isn't right, Cuando yo voy y yo digo, esto no es correcto, this shouldn't happen, esto no debería de pasar, I'm actually saying, lo que yo de veras estoy diciendo God, you're wrong. es, Dios, tú te equivocaste. You're in charge. Tú estás a cargo, You're God. tú eres Dios And you're wrong. y te equivocaste. Now Job has to face God about it. Y ahora Job tiene que encontrarse a cuentas con Dios. That's a different story. Es otra historia. Verse 9. Versículo 9. Dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? He says, Job, do you have an arm like God? Dice, ¿tienes un brazo como Dios? That's what he's talking about right there. Está diciendo Muscles. eso, los You músculos. don't think I have muscles? ¿Tú no crees que tengo músculos?
That's what God was asking him, though. Es lo que Dios le está diciendo. You think your muscles are as big as mine? ¿Tú crees que tienes fuerzas como yo? You think you can do a better job? ¿Tú crees que puedes hacer mejor trabajo? You think everything is wrong? ¿Tú crees que todo lo que yo hice es You incorrecto? think you can do it better? ¿Tú crees que podrías hacerlo mejor? Verse 10, 11. Versículo 10 and 11. 10 y 11 dice: adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. God is basically saying here, Dios básicamente aquí está diciendo, he says, clothe yourself with majesty. dice, ok, vístete con majestad entonces, Clothe yourself with excellency. y con excelencia, Put on glory. ponte tu gloria. Who has glory? Dice, ¿quién tiene gloria? Who has majesty? ¿Quién tiene majestad? Who has excellency? Y tiene excelencia. God basically was saying, all right, Job, Dios básicamente le está diciendo, ok, Job, you be God. tú seas Dios. You take control. Y tú toma control. Do you think you can do it better? ¿Y tú crees que lo puedes hacer mejor? Job was putting it right. God was putting it right to Job. Y Dios lo estaba poniendo correcto a Job. You think I don't know what I'm doing? Le estaba diciendo, ¿tú crees que yo no sé de lo que estoy You haciendo? try it. Tú inténtalo. Verse 11, he says, Versículo 11 dice, behold, everyone that is proud and abase him. mira a todo altivo y abátelo. He was basically saying here his friends were against him Él básicamente aquí estaba diciendo que sus amigos estaban en contra de él and God was against him. y Dios estaba en contra de él Nothing was happening. y nada estaba pasando. And God said, all right, Y Dios le dice, ok, you think I'm not doing a good job? si tú crees que yo no estoy haciendo buen trabajo, He says, you find out who's proud. tú te encuentras a los altivos. If you think your friends are proud, Y si tú crees tus amigos ser altivos, you fix it. tú arréglalo. It doesn't work that way. Pero así no funciona. It's not the way it works. Así no funciona. Verse number 12. Versículo 12. Mira a todo soberbio And 13. y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Entonces encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. You take care of those that are wrong, Job. Tú te encargas de las personas que están equivocados. You know, sometimes I think I can do that. Tú sabes, a veces yo siento que yo quiero hacer eso. Sometimes I think God needs help. A veces yo siento que ya le voy a echar la mano a Dios. I say, God, that guy over there, Y yo le digo, Dios, mira a esa persona ya. he's terrible. Él es terrible. He's right over there. Ahí está. He's doing it now. Lo está haciendo ahorita. Look, Mira, take care of it. arréglalo. I want God to judge him, Y a veces yo quiero que Dios lo juzgue a él. but I want God to give me mercy. Pero yo pido misericordia a Dios para mí. It's a good thing that God's a merciful God. Es una buena cosa que tenemos un Dios misericordioso. Verse 14. Versículo 14. I gotta hurry up. Y yo también te confesaré que podré salvar tu diestra. Then I'll tell you, you're God. You're doing a good job. Y dice, y entonces te voy a decir, estás haciendo buen trabajo. Now, when God dealt with Job, Ahora, mira, cuando Dios trató con Job, he never explained to Job what happened. Él nunca le explicó qué pasó. He didn't sit there and say and apologize. Él no se sentó ahí y pidió perdón. I guess, you know, it was a little rough. Perdón, estaba un poquito difícil. Yeah, I shouldn't have done that. No hubiera hecho eso. He didn't do that. Él no hizo eso. God did something amazing. Dios hizo algo asombroso. I think God took Job on a little field trip. Yo creo que Dios llevó a Job a un pequeño viaje. And God started showing Job all of creation. Y le empezó a enseñar a Job toda la creación. He said, Job, Y le dijo, Job, see the skies? ¿ves los cielos? Who put them there? ¿Quién lo puso ahí? Did you? ¿Tú? Job. Job? Maybe they went over to the sea and he said, hey, Job, what's that? There's the sea. Hey, Job, Job, ¿tú ves el mar? did you put that there? ¿Tú pusiste el mar ahí? Can you make your own sea? ¿Tú puedes hacer tu propio mar? Went outside one day and said, Job, look up there. Y See dijo, the clouds? ¿Ves las nubes, Job? Look at them.
Míralos. Did you see? Can you make them? Tú puedes hacer más. Are you the one in charge? Tú eres el que está a cargo. They went by a funeral. A lo mejor fueron por un funeral. God said, Job, Y Dios le dijo, Job, who ordered that? ¿quién hizo eso? Are you in charge of people that die, when they die, and ¿Tú if te they die? encargas de quién muere y cuándo muere y cómo muere? Do they come and talk to you about it? Ellos vienen a reclamártelo a ti Went outside during the day? cuando estás afuera durante el día. I said, look at the sun. Dice, mira el sol. Hey, where'd that come from? ¿De dónde viene? Can you make one? ¿Tú puedes hacer uno? Let's see the sun you make. Yo quiero ver el sol que tú puedes hacer. Went by a place and a little baby was born. A lo mejor pasaron donde hubo un niño que God fue said, nacido. can you make a baby be born? ¿Tú puedes hacer que un bebé nazca? Are you in charge of that? ¿Tú te encargas de eso? Let's say you do that. Yo quiero ver que tú lo hagas. They went someplace and the snow came. That must A be lo mejor Maine. vieron la nieve, fue en Maine. That's where I'm from. Es donde soy Lots yo. of snow. Mucha nieve. Not now. Ahorita In no, the wintertime. pero durante el invierno. Hey, Job, can you make it snow? Job, ¿tú puedes hacer que nieva? Turn it on. Bring A it ver, down. Préndelo, a ver que caga. One day they went outside and it was hailing. A lo mejor hubo granizo, It was wind. hubo viento. Where did that wind come from, Job? ¿De dónde vino eso, Who Job? tells the wind to start? ¿A quién le dice al viento que empieza? Who tells the wind to stop? ¿Quién le dice al viento que se detenga? Who sends the lightning? ¿Quién manda el rayo? Who sends the thunder? ¿Quién manda la luz? Went out during the morning. Fue durante la mañana There was dew on the ground. y hubo mojado en el piso. ¿Cómo se llama? Dew? La humedad en el suelo. Anyway, Job, can you put that there? Y dice, Job, ¿tú puedes hacer eso? You put it on the ground. Tú ponlo en el piso. Ice. They went someplace and it was coming down ice. A lo mejor hubo un montón de hielos Maybe they bajando. were walking somewhere and ice was on the A ground. lo mejor en el suelo había un God montón de said, can you hielo. make the water turn into ice? ¿Tú puedes congelar el agua? Let's see you do it. Yo quiero que tú lo hagas. He looked at the stars. Él vio la luna, Did you put that one up there? las estrellas. Did you put that one up there? ¿Tú pusiste Hey, esas Job, ahí? which star did you make? Job, ¿qué estrella hiciste tú? They went and looked at the lion. Fue y vio el león. Job, where's your lion? Job, ¿dónde está tu león? Let's see it. Quiero ver tu león. I got mine. Where's yours? Yo Amen. tengo las mías y las tuyas. They looked up in the sky and they saw the eagle. Vio en los cielos y vio el águila. Looked at the mountains. A las montañas. Job, did you put Job. those mountains there? ¿Tú pusiste esas montañas ahí? Hey, put them there. Ponlas ahí. Take them away. A ver, quítalas. Can you make a peacock, Job? ¿Tú puedes hacer los otros animales? Bird. No sé cómo se llama, el pájaro con las plumas bien grandes. Can you make one of those? ¿Puedes hacer uno de esos? Let's see what you got. Vamos a ver qué tienes. God is getting Job's eyes off of Job, and God is getting Job's eyes onto God. ¿Sabes lo que está haciendo? Dios está quitando los ojos de Job y se los está poniendo en Dios. This is not about what people said about you, Job. Le dice, mira, esto no se trata de lo que dijeron de ti, Job. This is not about what your friends have said. Esto no es de lo que dijeron tus amigos. This is not about the words they said. Esto no se trata de las palabras que hablan mal de ti. This is not about the pain. Esto no se trata ni del dolor. This is about God. Se trata de Dios. All of God's creation points to God. Toda la creación de Dios apunta hacia Dios. God is the creator of everything. Dios es el creador de todo. Every blade of grass, Cada pedazo de pasto, every bug,